qué esperan de los candidatos en el debate. Faltan insumos médicos, faltan medicamentos, el plan de medicamentos de altos costos que no está funcionando, que dura mucho. La gente necesita la salud. La protección de datos. Aquí se debe legislar con el tema de protección de datos porque hemos avanzado y las empresas usan la tecnología y donde quiera que pasamos dejamos una huella digital, ya sea porque llenamos un formulario, porque pasamos por algún sensor y aportamos una información. Y detrás de una información, de un dato, hay una persona. Pero la comunidad sorda necesita algo especial, que es la comunicación. Ya tenemos la ley del lenguaje de señas, pero no hay intérpretes, no hay personas calificadas, preparadas. Imagínate tú que tú tengas un hijo, como es mi caso, que es sorda, que llegue a un hospital y que no pueda interactuar, que no se pueda comunicar porque no hay acceso a un intérprete. Este mes se llevará a cabo el esperado debate presidencial, en el cual participarán los principales candidatos de los partidos políticos de nuestro país. Y por supuesto que esto genera muchísima expectativa en la ciudadanía, porque queremos saber qué van a decir los candidatos, o más bien, qué van a decir de nuevo, cuáles son las propuestas que traen para la sociedad. Y ante este escenario sería bueno preguntarnos si realmente nuestros candidatos saben cuál es el sentir o qué espera la ciudadanía que ellos digan en ese tiempo que tendrán para debatir. Por eso hoy nosotros hemos querido invitar a ciudadanos para conocer cuáles son sus inquietudes y cuáles son sus demandas, porque esta es una manera de conectar el corazón del pueblo, la boca del pueblo con el oído de estos candidatos. Y también es nuestra intención con este episodio que nuestros candidatos no aleguen ignorancia. Por eso hoy estamos aquí con estos invitados especiales a quien me permito presentarles. Nos acompaña en este día Edgar Encarnación. Hola, ¿qué tal? Jacqueline Sánchez. Muchas gracias por la invitación. Y Ronald Metivier. Buenas tardes a todas y a todos. Buenas tardes y bienvenidos. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación para conversar sobre este tema tan importante para la democracia dominicana y para todos nosotros como ciudadanos. Gracias a usted. Damos por sentado de que ustedes entienden que el debate es importante porque están aquí y decidieron participar en esta convocatoria que hicimos. Entonces, partiendo de ese punto de que el debate es importante, quisiera empezar preguntándole, ¿por qué piensan ustedes que es importante el debate? Bueno, en este caso, un debate presidencial, ¿cierto? ¿Cierto? Un debate presidencial es importante porque ayuda a que los votantes estén informados sobre las posturas que tienen los candidatos en ciertos temas. Y también, sabiendo ya esta información, puede servirle para votar con conciencia, utilizando un poquito más la razón que la emoción. Importante. Otra pregunta que quiero compartir con ustedes, y es, por ejemplo, hay en algunos países que los debates son obligatorios, que se exigen. Aquí no es el caso. ¿Ustedes piensan que nosotros deberíamos de tener los debates como obligatorios? Bueno, partiendo de la cultura dominicana, realmente, y se ve en muchos lugares donde el político no marca la tendencia, sino es la población que marca la tendencia y el político en base a esas tendencias crea las políticas que después se convierten en políticas públicas. De manera que yo sí creo que el ciudadano debería darle más importancia, no solamente el votante, sino también el ciudadano como tal, porque tenemos ciudadanos que no ejercen el voto y no por una decisión, sino por una condición especial, dígase sea militar, sea menor de edad, y también sus inquietudes deben ser importantes y tomadas en cuenta para los políticos. Ok. ¿Creen ustedes que los debates presidencial verdaderamente influyen en los ciudadanos a la hora de ejercer el voto? Todavía aquí en el país no se ha llegado a ese punto, pero me alegro mucho que se haya iniciado ese proceso. Tú acabas de decir de conectar el corazón del pueblo con los candidatos, ¿verdad? Hay un emisor, hay un receptor y hay un mensaje. Y el canal del debate ayudaría a que ese mensaje que el pueblo tiene
llegue a la mente de cada uno de esos candidatos. Entonces considero que es importante. Ok, ¿ustedes también piensan igual o piensan diferente de que el debate sí puede influir en un voto? Claro, yo estoy de acuerdo en que se realice de manera legal los debates presidenciales, ya que esto ayudaría a la conciencia política para votar de una mejor manera y no votar simplemente porque sí, porque simpatizo con ese candidato, sino por una razón específica. Bueno, Edgar, a ti de manera específica, que eres el más joven de este grupo, digo el más joven, por razones obvias, Claro. todos lo son. Claro. Te pregunto, ¿tú crees que a los jóvenes los debates les interesan? Tú eres un ejemplo, pero en tu círculo, ¿crees que están esperando el debate y que puede influir en ellos? Realmente mi círculo no están realmente esperando el debate como tal. Algunos sí, pero la mayoría no. Pero lo que sí puede ser una iniciativa a que ellos se enfoquen a verlo. Por eso es que es necesario que se realicen los debates. Y no solamente eso, sino que espero que el debate no se vuelva un show, porque ya sería algo fuera de descontrol y no formal. Y un debate presidencial debería ser algo formal. Sí, de hecho, los organizadores de este debate, que es ANGE, la Asociación de Ujú. Jóvenes Empresarios, tengo entendido que sobre la base que están trabajando es que sea un debate no de enfrentamiento, sino de marcando una línea del respeto, donde cada quien pueda expresar sin ofender ni enfrentar o encarar a ninguno de los candidatos como se ve en otros países, por ejemplo Estados Unidos, que es todo un espectáculo. Me parece que aquí se está previendo que sea distinto. Y hemos visto unos ensayos, digo ensayos porque han organizado otros debates recientemente y ha sido un poco respetuoso en ese sentido. Pues espero que sí sea. Ok, Pero en ese sentido yo entiendo que el marketing juega un papel fundamental en que el debate se haya estado llevando a cabo. Y es porque el debate inicia y el mismo marketing inicia para los candidatos en el momento que aceptan la invitación. Porque ya aceptar o declinar es noticia a favor o en contra de un candidato. Entonces, no podemos darle de lado al tema mercadológico que significa para los candidatos el debate. a propósito de eso que dice, quiero preguntarle a ustedes, ¿qué opinan de esos candidatos que no asisten? En este caso tenemos el debate con los tres partidos principales, sus candidatos, pero hay, y hemos tenido casos, que candidatos no quieren aceptar el debate. ¿Ustedes qué opinan de esos candidatos que se resisten? Bueno, ahí yo tocaría la parte que decía algún momento sobre la tendencia que marca el electorado. Los políticos y los partidos miden tendencia, miden encuestas y ven cuáles son los intereses de la población. Y a veces un asesor de algún candidato por alguna condición le recomienda no aceptes. Pero tú como ciudadano, Pero ¿crees que eso está como bien, que está ciudadano mal? no está bien, pero reconozco que es un derecho que legítimamente tiene el candidato, conociendo la calidad de sus votantes. ¿Y ¿Puedo aquí? responder? Sí, claro. Bueno, para mí, el candidato que no se presente, que esté negado a participar en un debate presidencial, pues se volvería un fantasma para las elecciones, porque nadie conocería cuáles son sus propuestas. El marketing, un cartel, no es suficiente para votar por alguien. Por eso creo que es importante que todos participen, aunque no quieran, que se preparen simplemente. Ok. Sí. En ese aspecto yo considero que es una falta de respeto al electorado. No quiere presentarse significa que no le interesa y que solamente va de acuerdo a lo que él considera que es importante y no lo que es importante para los demás. Ok. Esas fueron como algunas preguntas para adentrarnos en el tema de calentamiento. Pero ahora vamos al centro, vamos al punto. Quiero saber de ustedes qué esperan de los candidatos en el debate. ¿Cuáles son los temas que ustedes entienden que deben ser abordados? Empiezo por aquí, con Edgar. Muy bien. Yo considero que los candidatos deberían de hablar sobre su plan definido con respecto del Estado. ¿Y qué significa esto? Esto significa tener un plan político con el Estado, planes y programas para el Estado, para que así las personas puedan saber qué ellos piensan hacer cuando lleguen al poder. Además, el gobierno, el partido político que esté administrando el Estado,
que no se defina, pues está desnudo, está a la merced de cualquier otra cosa. Por eso hay que definirse. Si un partido no se define, si un candidato cuando esté diciendo no dice sus propuestas como corresponde, pues no está haciendo nada. ¿Tú qué esperas que digan los candidatos en este debate? ¿Cuáles temas deben ser abordados? Sí, porque al decir planes estoy siendo muy abierto. Para ser más específico, yo espero que hablen sobre la transparencia, sobre mejorar los servicios públicos, la calidad, la sanidad. También ¿Puedes darnos algunos detalles por qué de eso que ha mencionado? podemos ver los hospitales, por ejemplo. Algunos se están cayendo, bueno, la mayoría se están cayendo, se están destrozando, faltan insumos médicos, faltan medicamentos, el plan de medicamentos de altos costos que no está funcionando, que dura mucho. La gente necesita la salud y debe de mejorarse a partir del Estado y saber qué ellos proponen para mejorar eso. O sea, un tema que tú crees que sí o sí debe ir en el debate es la salud pública. Sí, pero también tengo más, pero Ok, sí, en esta sí, primera etapa, claro. defines ese. ¿Y usted, Jacqueline? Yo me voy a unir al plan de la salud, pero enfocado en una población específica. ¿Cuál sería? La comunidad sorda, la exclusión que hay con ese sector, con la mayoría de los discapacitados, pero la comunidad sorda necesita algo especial, que es la comunicación. Ya tenemos la ley del lenguaje de señas, pero no hay intérpretes, no hay personas calificadas, preparadas. Imagínate tú que tú tengas un hijo, como es mi caso, que es sorda, que llegue a un hospital y que no pueda interactuar, que no se pueda comunicar porque no hay acceso a un intérprete. Entonces, la parte de la salud es fundamental porque la educación es importante, trabajar es importante, pero si no hay salud, ni hay educación, ni hay trabajo. En ese sentido entiendo que trata de manera puntual el tema de los sordos, pero que eso lo podemos extender a incluir a todas las personas que tienen una condición diferente, ¿cierto? Uh-huh. Sí, claro que sí. Por eso te hablo de toda la comunidad con discapacidad, pero una persona minusválida físicamente se puede comunicar, pero el sordo no. Y necesita de un personal especial. Es cierto. Que es el intérprete calificado, claro está. Ese sector sí necesita atención. ¿Y de este lado? Entonces, así, yo pienso que educación es vital. Educación porque no se nos ha dado lo que no se nos dio, ya sea tiempo, ya sea inversión, ya sea organización, planificación en la educación. Y venimos arrastrando muchísimas situaciones, pese a recursos económicos que se han pautado ya como el 4%, pero no obstante a eso, tenemos todas esas falencias del pasado, pero ahora tenemos las recientes. Por ejemplo. Por ejemplo, tenemos el tema de toda la brecha digital, que sigue siendo un problema, pero también tenemos jóvenes con dispositivos en la mano, pero sin la conciencia del uso indicado. Y desde el Estado, ¿tú piensas que eso debe ser una responsabilidad desde el Estado a tratarse? Yo pienso que sí, porque en esa parte entra el actor principal después del estudiante, que es el maestro. El fortalecimiento del maestro. Y entiendo que desde el pasado se han venido haciendo esfuerzos, pero no han sido suficientes. Hay muchos jóvenes que han entrado al área de magisterio, desde la ingeniería, que vienen a contribuir y a reforzar lo que es la educación, pero son muchos los maestros y no todos han logrado la capacitación que necesitan los jóvenes de hoy. Ok. ¿Qué otro tema tienes tú previsto que debe ser tratado? Proteccionismo de las empresas locales dominicanas. Yo le pregunto hacia los candidatos, ¿protegerán ustedes a las empresas locales dominicanas frente a los acuerdos de libre comercio? ¿Por qué digo esto? Un Estado que no fomente la empresa local es un Estado que está a merced de otras fuerzas extranjeras. Hay que proteger y desarrollar la industria dominicana. Hay que hacerlo en lo que nosotros podemos desarrollar. Y obviamente liberar a lo que nosotros no producimos aquí. Proteger las empresas locales porque es no hacerles una amenaza a nuestra soberanía. Porque estamos a merced de empresas extranjeras, multinacionales, que una pyme no puede competir contra ellas. No, que cada vez más nosotros lo vemos como el desarrollo del país, que vienen multinacionales
y tal vez en nuestra ignorancia nos alegramos, ay, qué bien, que vino esta empresa y tal, pero probablemente no estamos viendo este punto que tratas. Por eso es que digo que hay que proteger las empresas locales dominicanas, al menos hasta que puedan competir de manera internacional y recibir aquellas que claramente nosotros no tenemos un desarrollo desde aquí. También otro punto es, junto con el amigo, es la educación, que desde el Estado se fomente ya cosas para la industria 4.0 y dejar atrás la industria 3.0, sino... ¿Qué es la industria 4.0? La industria 4.0 hace referencia a la inteligencia artificial, el desarrollo de software, electrónica, microconductores y todo lo que abarque la tecnología y el desarrollo de ingenierías en base a, desde el Estado, desde la educación, que se fomente y se facilite a través, puede ser del Ministerio de Educación o de la MESID, como sea, para poder facilitar eso, para ir hacia allá, porque seguimos pues no avanzando de una manera que se pueda hacia esa industria que es el futuro. Y si queremos convertirnos en hub logístico de la región, que desde aquí se exporte hacia todos los lados, pues hay que desarrollar esa industria, hay que capacitar a los ciudadanos. Hay que capacitar a los ciudadanos. Resalto eso de lo que dices, la capacitación. ¿Quieres aportar algo de ese tema? No, en ese mismo sentido, yo creo que hay una parte que yo quiero que se incluya en el debate, que va por esa misma línea, y es la protección de datos. Aquí se debe legislar con el tema de protección de datos, porque hemos avanzado y las empresas usan la tecnología, y donde quiera que pasamos dejamos una huella digital, ya sea porque llenamos un formulario, porque pasamos por algún sensor y aportamos una información, y detrás de una información, de un dato, hay una persona que se puede ver vulnerado sus derechos por el mal uso de esta información. Entonces es importante que ya nosotros vayamos legislando en ese sentido para proteger los datos personales. Hay líneas de supermercado que tienen una tarjeta, que tienen un perfil de ti, que saben todo sobre ti. Sobre todo mi consumo. Exactamente. Y hasta ahí está bien. Pero cuando yo te hago la pregunta, ¿qué hacen con esa información? ¿Hasta dónde hay un límite? ¿Cómo se puede comercializar esa información? ¿La puedo vender? ¿Qué puedo hacer con ella? ¿Puedo tomar decisiones? Y así hay muchísimas cosas que afectan al ciudadano a través de esa información, del uso de sus datos. Y a veces lo ignoramos. Es un dato muy importante el que dices y el concepto de huella digital, que no lo había relacionado con lo que acabas de expresar, pero sí, porque la tendencia a la que vamos es cada vez a un mundo más digitalizado, por llamarlo de alguna manera. Así es. ¿Alguna otra expectativa para...? Con respecto a la seguridad de las comunidades. Él habló del asunto de las oportunidades. Tenemos una alta tasa de jóvenes que son adictos, que se han dedicado a delinquir, pero cuando tú los conoces de manera personal y conoces su historia, hay un problema en el núcleo de la familia. Él abordó lo de la educación. ¿Qué se le puede pedir a un joven que viene de hogares infuncionales, donde no hay respeto, donde no hay trabajo, donde no hay educación, donde la sociedad le exige que vista, que pueda salir a compartir, pero no hay trabajo? Entonces, debemos ir interpretando esta demanda como de crear más fuentes de trabajo para los jóvenes. Fuentes de trabajo, pero de oportunidades, no solamente de trabajo, porque tienen que prepararse. Capacitarlos. Pero hay que ir al núcleo de la familia, porque tú puedes ser un muchacho que tienes muchos deseos de superación, pero tú vives en un sector extremadamente empobrecido, donde las facilidades, los recursos te son negados, donde tú quieres... Hay políticas públicas, pero muchas veces las políticas públicas, si tú las haces que no conoce el sentir del pueblo, que no sabe qué es lo que el pueblo quiere, tú dices, voy a poner una escuela laboral en tal sector. Yo voy a enseñar a pintar. Pero tú le preguntaste a esa comunidad que ellos quieren aprender. ¿Entiendes? Hay que escuchar al pueblo antes de establecer políticas
públicas que vayan de acuerdo a lo que ellos consideran que el pueblo necesita. Es decir, acercarse a las comunidades no solamente en tiempos de campaña. Definitivamente. Claro. ¿Puedo agregar algo a lo que ella Por dijo? supuesto. Bueno, hay que crear políticas para los dominicanos y sobre los dominicanos que se basen en nuestra historia, en nuestra cultura, en nuestras creencias, en nuestro idioma, y no basado en políticas que funcionan en otros países, porque no sabemos si va a funcionar aquí. No podemos decir que si se aplicó allá y funcionó, aquí va a funcionar. No es la misma población, no es la misma historia, no es la misma cultura, no es el mismo territorio que tienen las mismas cosas. Por lo tanto, hay que crear políticas para nosotros los dominicanos, para la ciudadanía, basada en nosotros, desde el Estado. Y con respecto a lo que ella dijo, claramente un joven donde sus condiciones materiales no le permiten crecer, su ambiente, su familia, sus amigos, la calle, no hay una escuela deficiente con maestros que tienen más miedo que ganas de enseñar, pues obviamente nunca va a funcionar, a subir, a mejorar. Esos son buenos estudiantes o jóvenes que se pueden rescatar para la industria tecnológica 4.0, por ejemplo, ayudarle con becas para que desarrollen eso o buscar qué es lo que realmente le interesa para desarrollarlos. Ok, bueno. Yo veo que estamos tocando un tema que no podemos dejar de lado y es la inclusión. Ellos están hablando de inclusión. Exacto. Y es uno de los puntos que yo tengo, la inclusión, pero a todos los niveles. ¿Cómo sería esto? Inclusión especial para los niños con habilidades especiales. Porque tenemos el tema de los niños autistas, por ejemplo, que la mayoría de los casos son brillantes, pero hay unos límites que pone la misma educación dominicana, donde el maestro no está capacitado para tener la apertura que el niño necesita, entender que el niño tiene una manera distinta de aprender. Entonces, pienso en la inclusión en todos los niveles, porque también en esa parte laboral, cuando vemos, por ejemplo, los teteos de la 42, y a nosotros nos parece extraño, y entendemos que esa persona que está ahí no está bien. Pero ¿qué sucede cuando no hay inclusión? Sucede que ese joven o esa joven que sale a buscar un espacio laboral al Distrito Nacional son rechazados. A veces el mismo currículum por su dirección, la eligen por la dirección. Entonces, la persona se siente marginada y nosotros los seres humanos, en una de nuestras necesidades, que es la de pertenecer. ¿Qué dice el joven de esas barriadas? Por lo menos aquí pertenezco. Entonces, en ese sentido, si el Estado no le brinda una completa inclusión a los jóvenes dominicanos y los respalda para darle mayores oportunidades, para que tengan acceso a becas, a su primer empleo, a formación, acompañamiento en su desarrollo, entonces nosotros los estamos enviando a que pertenezcan al teteo. Ok, entonces inclusión y acercamiento a las comunidades y las personas vulnerables. Así Un es. tema para el debate. ¿Qué otro tema entienden ustedes que debe incluirse? Dígame, Jacqueline. La reducción de las barreras. ¿Qué tipo de barreras? Hay muchas barreras, pero la mayor barrera es la barrera que no se ve, la que tiene que ver con la percepción de las personas junto a esas personas. No tienen que ser necesariamente personas con discapacidad, pero lo marginamos solamente por el hecho de dónde vienen. ¿Tú entiendes? Hay que reducir esas barreras con la actitud que presentamos y los líderes de este país, los que dirigen departamentos importantes, tienen que bajar la mirada. Tienen que bajar la mirada hacia la población, que es la mayoría. Ok, ustedes saben que cuando hay debate, aunque se esperan y entendemos que son buenos para la democracia, también se dice que para que van a ir a debate los candidatos y siempre van a decir lo mismo, que son los mismos temas, parte de lo que hemos tratado, educación, salud, en este caso inclusión, pero hay otros temas que atañen a la ciudadanía
y que no necesariamente han sido tocados en los años anteriores, 4, 8 años, 16, porque son temas que de alguna manera van renovándose o siendo distintos. Y la historia nos marca los temas y siempre sobre esos temas es que se habla, que es lo que menciona de educación y tal. Pero ¿qué otros temas entienden ustedes que fuera a lo tradicional que siempre se habla debe incluirse en este debate? Bueno, como yo te decía hace un momento, el tema del uso de la tecnología Los datos, y la protección de la datos. protección de datos. Esa es una parte importante que debe ya el país ir mirando hacia allá, porque tenemos, por ejemplo, cuando miramos Europa, cómo maneja en toda la zona europea la protección de los datos de los usuarios, que de hecho es diferente a cómo lo manejan los países de América, porque son más flexibles en el sentido de tener acceso a la información de los ciudadanos como medida de seguridad nacional. Okay. Pero nosotros ya debemos ir mirando hacia allá, porque todo es un sensor, todo es un formulario digital. Entonces, la cantidad de datos que se obtiene de nosotros ya es para que le pongamos mucha atención a esto. Ok, un punto nuevo. Tú sabes que el país está viviendo un punto crítico de su historia. ¿En qué sentido? Y hay algo que que el candidato tiene que hablar claro de cuál sería su posición de ganar con respecto a la migración y al problema fronterizo que tenemos. Seguridad fronteriza. La seguridad fronteriza y qué se va a hacer con la cantidad de indocumentados que tenemos, porque no solamente es que no entren más, sino qué va a pasar con los que ya tenemos, que son indocumentados y que si se ha hablado mucho de la cantidad de parturientas de niños indocumentados que están naciendo en el país con relación a la población dominicana que están naciendo. Es como quien dice, es una invasión no de guerra, pacífica. La invasión del vientre se llama. Del vientre. La invasión del vientre. Y nosotros estamos con los ojos cerrados en cuanto a eso y no nos damos cuenta del peligro que como nación estamos viviendo. Es tan así que el problema ni siquiera es sanitario, no es fronterizo, es cultural ya, porque ya es lo que se está viendo amenazado. La cultura del dominicano, por toda esta situación que está pasando. Y como dice la dama, los candidatos tienen que fijar posiciones claras, no ambiguas. que es un problema para esta fecha, porque estamos en un proceso electoral muy metidos en él ya. Entonces, hasta que no pasen las elecciones, lamentablemente quizás no veamos posturas claras, pero sería bueno que ya para el debate vayamos viendo señales claras. Sí queremos que puedan marcar su posición, porque lo que ustedes están externando aquí es verdaderamente lo que como ciudadanos les preocupa, y no podemos esperar a que un candidato gane, por ejemplo, para ver cuál es su posición. Desde ahora tiene que crear un compromiso, porque los debates sirven para eso, para que los candidatos creen compromiso público, porque cuando un candidato que hace una pregunta hace un momento decide resistir el debate, no ir a un debate, se cuida de, yo no dije nada públicamente, pero necesitamos que hagan compromisos públicos para que cuando puedan tener el momento de ejecutar, es decir, acuérdate que tú dijiste esto. Exacto. Pero necesitamos una población que se concientice, que no siga tomando esto como que no importa. Y si yo me beneficio, tampoco me importa, porque vamos a perder todos. Indudablemente. Una población que le solicite, le juzgue, le diga a los candidatos, cumple con lo que dijiste. Les demande, ¿verdad? Les demande con aquello que ellos prometían, con aquello que decían. Y no estén a merced de que no, eso lo dije yo para populismo, básicamente. Eso es populismo. Cuando dicen para en el oído decirnos, metieron las cosas por aquí, no tomarlas en cuenta realmente con políticas públicas o con las políticas que hay, implementándolas como se deberían. ¿Ustedes qué opinan del medio ambiente? ¿Debe tratarse este tema en el debate? Claro. Claro que sí. Claro, las playas, los ríos, nuestras montañas, nuestras áreas verdes, con lo que hacen las empresas privadas,
y los inmigrantes contra ellas. Exactamente. Nosotros vivimos en un país tropical y estamos acostumbrados Nuestro suelo. al calor y todo aquello, pero hay que preguntarse últimamente si el calor que estamos teniendo es propio de nuestra naturaleza como país o isla caribeña o tiene que ver algo del impacto del manejo a nivel global que tienen los recursos naturales. Tú sabes que el que no sale de su burbuja no se da cuenta de cuán frágil está haciendo esa burbuja. Cuando tú viajas al interior y tú ves los ríos de nuestro país, que O tú lo los pasas, ex ríos, bueno, los Ex ex ríos. ríos, sí, porque tú lo pasas a pie. en seco. Para tú bañarte en un río, tú tienes que sentarte y buscar como un hoyito, buscar un ladito para tú mojarte. No es un río ya, es un arroyo, un Un arroyito, charquito. un charquito. Y ningún pueblo puede desarrollarse. Fíjate que las ciudades se forman cerca de los ríos porque necesitamos agua. Así es. Concientizar a la gente con el consumo del agua potable, eso es urgentísimo. Cuando tú ves la gente cómo bota el agua, es muy triste eso. Muy bien. Me gustaría saber si tienen algún otro punto que aportar para que pasemos a la siguiente etapa de esta conversación. ¿Hay algún otro tema que tengan pendiente que sí quieren que tengan en cuenta para el debate? Yo A ver. tengo uno. Repitiendo, uno de lo que mencioné es proteger la industria dominicana. Una de las cosas que dijo mi compañero es los datos, la protección de los datos. Eso es algo que está fuera de lo común en los debates que ya se han realizado últimamente a nivel congresual, regional, etc. Ese es un punto que creo que se debería tomar en cuenta y también la protección de la industria nacional dominicana frente a los acuerdos de libre mercado. Muy bien. Ahora nosotros queremos conversar, o no conversar, hacer un top 5 de los temas que entienden ustedes que deben estar en el debate. Yo le voy a pasar esta pequeña lista. Yo lo voy a ir leyendo, ustedes lo van a ir viendo. Y, sí, por favor, si desean marcar Ay, sí. cuáles son los 5 que deben estar en el debate. Usted puede ponerle un cotejito al lado, yo voy leyendo y cada uno me va a dar los 5 que entiende. Y vamos a ver al final cuáles son los 5 de este grupo. De estos temas tengo aquí como sugerencia: salud pública, debe ser tratado educación, cultura, cambio climático y medio ambiente, salud mental, seguridad ciudadana, relaciones dominico-haitianas, costo de la vida, oportunidades para los jóvenes, reforma fiscal, fomento del campo, violencia de género y feminicidios, 3 causales, seguridad social. ¿Ya tienen la selección? Todas son importantes. Todas Deberían son abordarse importantes. todas. Pero ¿cuáles son las 5 más importantes? A ver, ¿quién me la van diciendo y yo voy anotando aquí? ¿Cuáles son tus 5, Edgar? Cultura. Cultura, bien. Seguridad ciudadana. Seguridad ciudadana. Ok, ¿cuál otra? Relaciones dominico-haitianas. Relaciones dominico-haitiano. Reforma fiscal. Reforma fiscal. Fomento del campo. Fomento del campo. ¿La tienes de este lado? Sí, yo propongo salud pública, Salud pública, educación, educación, cultura, cultura, seguridad ciudadana seguridad ciudadana y oportunidades para los jóvenes. y oportunidades para los jóvenes. Jacqueline. Salud mental, Salud mental, oportunidades para los jóvenes, oportunidades para los jóvenes. la ¿Más? seguridad social, Seguridad social. la educación Ujú. y las relaciones dominico-haitianas. Ok. Los más votados. ¿Cuáles son? Los más votados Los son más votados son educación, cultura, seguridad ciudadana, relaciones dominico-haitianas y oportunidades para los jóvenes. Ese es el top de esta conversación. Ahora, Que una cosa, yo estoy Sí. muy de acuerdo con las relaciones dominico-haitianas y con con los ingresos, el costo de la vida. Pero ¿qué pasa? Donde tenemos educación, cultura y seguridad ciudadana, ahí tenemos relaciones dominico-haitianas, tenemos
el costo de la vida, porque si hay educación y cultura, vamos a ir resolviendo las otras cosas. Muy Claro, bien. Se claro. van como encadenando los resultados. Excelente. Claro. Vamos a pasar ahora a la última parte de esta conversación. Vamos a ver cuáles son los factores decisivos para un buen debate o para un ganador en el debate. Saben que siempre que hay un debate salen a decir el que ganó este debate, el que mejor le fue fulano de tal. Entonces, ¿cuáles consideran ustedes? Voy a hacer algunas preguntas para determinar cuáles son esos factores determinantes. Empiezo preguntando, ¿qué debería hacer un candidato para ganar la confianza de un ciudadano en el debate? ¿Qué debería hacer? Ujú. Yo pienso en la sinceridad, En la sinceridad. porque tú puedes alegar mucho, tú puedes hablar muy bien, pero la sinceridad y lo que tú has vivido antes, lo que tú has hecho antes, avala esa realidad de lo que quizás tú puedas realizar en el futuro si eres presidente. Ok. Yo creo que ser realista con lo que vaya a comentar, no vender cuento. No, ok, no vamos a fabular, que no vayan a fabular. Exacto, que no vayan a ser populistas. Bueno, hay una realidad en los debates que son principalmente televisivos, y es que el debatiente debe de entender que no es a convencer al oponente que va, sino a convencer a las personas que le siguen detrás de la pantalla. Entonces, el que logre entender eso y logre defenderse de alguna manera de los embates del contrario, pero logrando la credibilidad ante el oyente o espectador, creo que tiene condiciones para ganar debate. Naturalmente, siempre va a depender al final quién maneje mejor sus speakers y sus notas de prensa, que definan quién ganó. En ese sentido, te pregunto a ti mismo, ¿qué valor tú le das a la comunicación verbal en un debate? Es fundamental, porque ahí demuestra y le ofrece al espectador lo que pedía a mis compañeros, que era la credibilidad y la confianza. Si la persona se ve firme en sus posiciones y logra verse sincero, y a veces hasta el tono de la corbata transmite Un mensaje. un mensaje. Hablando de corbata, ¿qué opinan ustedes sobre la comunicación no verbal? Y ahí incluimos la vestimenta, por ejemplo, la presentación física del candidato. Sobre la comunicación no verbal, los gestos, yo creo que deben ser lo más respetuosos posibles contra las ideas, las propuestas de los demás. Porque yo puedo escuchar lo que tú dices y poner una cara como que lo que tú me estás diciendo. Entonces eso en un debate formal, televisado, no debería de ser, porque no se está respetando lo que está diciendo la otra persona, aunque tenga ideas distintas, aunque sean de partidos distintos. Y obviamente la vestimenta, eso vende, hay que hacerlo. No, tiene que verse firme, sin titubeo, el candidato que esté ahí. Muy bien. En ese aspecto yo tengo mis reservas, ¿Cuáles son? porque hay personas que se dedican a eso y tú puedes pagar a una persona que te prepare el vestuario, tú puedes manejarte muy bien. Tenemos experiencia de personas que hablan muy bien y sus hechos contradicen todo eso, ¿entiendes? Entonces, por eso yo me voy más a qué ha hecho en su vida, qué ha dado por este país. Su preparación y qué va a dar. Y qué ha dado. Porque de alguna manera tú no puedes salir de la nada y decir yo voy a resolver cuando tú no has hecho nada en el Sobre pasado. todo en este caso, poniéndonos en la realidad de nuestro país y del debate, los candidatos que tenemos han tenido la oportunidad de desempeñar cargos públicos, incluso la presidencia. Tienen experiencia. En lo que usted decía, quiero aprovechar para preguntar, los debates son buenos porque nos permiten conocer la capacidad discursiva, la capacidad de razonamiento del candidato. Perdón, antes de pasar a esa pregunta, pues quería agregar en el tema de la comunicación no verbal, lo importante que son esas microexpresiones de la persona cuando comunica. Y se hizo viral recientemente en uno de los debates pasados, un gesto que hizo un candidato, que ese gesto hablaba más de su oponente Que de él. que de él. Y no hablaba bien del oponente. Y fue un microgesto ante una respuesta que daba el oponente.
pero realmente esas expresiones que son genuinas son las que dan la credibilidad a sus palabras. Se ha visto personas que se molestan y dan un golpe en la mesa con la molestia, pero no la dan cónsono con la expresión verbal. Y eso entonces genera una distorsión de que esa emotividad no es genuina. En la comunicación, para que una comunicación sea efectiva, necesitamos que el mensaje que nosotros decimos en palabras, en voz, esté reforzado por los gestos, y eso lo vivimos nosotros constantemente, y tal vez no nos detenemos a identificarlo o no sabemos que lo identificamos. Exacto. Pero si usted me pregunta que cómo yo me siento con esta conversación, que qué me ha parecido, yo digo, me ha parecido bien. Como que el mensaje no es muy creíble. Exacto. Entonces, nuestros candidatos tienen el reto de que sus palabras estén respaldadas por sus gestos, que al final los gestos son más difíciles, no voy a decir que no se fingen, pero cuestan más fingirlo. Entonces nosotros como ciudadanos tenemos que estar pendientes no solo lo que dicen, cómo lo dicen y qué gesto hacen al decirlo. Porque muchas veces esos gestos son involuntarios. Por lo general lo son. Y considerar que todavía no estemos de acuerdo, nuestro subconsciente hace siempre un trabajo de edición. Lo hará. Puede ser un escucha y toma, aunque nosotros no creemos en esa persona, pero el subconsciente nos va guiando. Definitivamente. Un lapsus freudiano le puede suceder. Ya para terminar, tengo dos preguntas. La que le decía hace un principio, o antes de esta interesante aportación que han hecho, que hay candidatos que los debates nos sirven para conocer la expresión, el modo de liderazgo, el desenvolvimiento, y algo muy importante, la manera de pensar y de cómo afrontar preguntas y incluso improvisar. Los candidatos no deben ir a improvisar, pero es importante saber que pueden afrontar situaciones no previstas. Pero ¿qué pasa con estos candidatos que pueden ser buenos, llevan buena propuesta, tienen buenos planes y sin embargo no tienen una buena comunicación verbal ni no verbal y les va mal en el debate? ¿Cómo lo podemos calificar? Porque sencillamente su fuerte no es la comunicación pública. Tomando nuestro caso particular de los candidatos que irán al debate, lo podemos buscar por sus hechos. Bien. Su experiencia previa. En este caso, puntualmente. En este caso, puntualmente. Ya para terminar, si ustedes tuvieran la oportunidad de enviar una pregunta que fuera incluida en el debate presidencial, ¿cuál pregunta sería? Protección de la industria dominicana frente a los acuerdos de libre comercio y el desarrollo. Le pregunto a ustedes, candidatos, ¿van a proteger la industria dominicana frente a los acuerdos de libre comercio? Bueno, en mi caso, yo le preguntaría, si él tuviera la oportunidad de tomar la decisión, ¿qué haría en el sector de salud con esas familias cuando cuando nace un niño con una discapacidad y no se le da seguimiento? Esas personas pasan por un proceso de luto, de dolor. Es algo nuevo para esa familia. ¿Qué haría él en su gobierno para ayudar a resolver esa problemática que sufren esas familias? Yo pienso que ser jefe de Estado es una responsabilidad bien grande, que cada día trae retos y a veces cambia los planes. Pero yo quisiera saber si existiría una propuesta, una manera de que podamos medir el alcance de una propuesta de un candidato después o a medida de su gobierno y su desempeño. Dicho esto, ¿por qué? El candidato de un partido que esté en el poder siempre tiene la posibilidad de ofrecer ejecutorias. Y el que está en un partido de oposición lo que ofrece es esperanza. Pero igual son propuestas ambas. ¿Cómo podemos nosotros fiscalizar de alguna manera al ciudadano en un lugar donde colocar esas propuestas para pasar balance después y decirle entonces, no nos cumpliste, nos ofreciste tal cosa y no nos cumpliste? Entonces, ¿por qué debería yo darte una oportunidad si no me cumpliste? En una eventual ocasión después, preguntarnos eso. Debe haber un lugar donde quede eso plasmado, que podamos nosotros preguntarle a esos candidatos. Muy bien. De hecho, los debates sirven para esto. No conocemos toda la propuesta que traen los candidatos,
pero de alguna manera sí visibiliza cuáles son los planes que tienen. Para cerrar. Sí, yo quiero agregar algo. Sí. Mi derecho al voto es directamente proporcional a mi capacidad, a mi responsabilidad de instruirme. Repito, mi derecho al voto es directamente proporcional a mi responsabilidad de instruirme. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, si a usted le han dicho y usted creció escuchando que votar no sirve para nada, votar no tiene ningún valor, votar no tiene significado. Yo, por ejemplo, lo vivo escuchando a cada momento que votar no va a cambiar nada porque son políticos, se van a robar el dinero cuando lleguen al poder, cuando lleguen al Estado. Todos se han enriquecido. Pero ¿qué pasa? Que si tu voto es educado, realmente tu voto va a tener un valor, un significado. Pero ¿cómo podemos educar nuestro voto? Sencillo. Simplemente conoce a tu candidato. Cuando vayas a ejercer tu voto, conoce su plan, ten en cuenta qué es lo que estás defendiendo, qué es lo que estás apoyando con ese voto que estás depositando en la urna. Si tu voto es educado, puede ser significativo, pero si no lo tomas en cuenta, no votas por nadie o votas sin conciencia, sin razón, pues es un voto que no tiene valor realmente. Bueno, Edgar, qué manera tan maravillosa para cerrar esta conversación. Este llamado a conciencia y a tomar nuestro derecho y nuestro deber, que tenemos derecho y deberes, con responsabilidad y dar un voto informado. Quiero agradecer a ustedes por acompañarnos en este episodio especial de cara al debate presidencial y por permitirnos conocer cuáles son las inquietudes y qué esperan de los candidatos en el debate. De verdad, gracias. Nos honra enormemente tenerlos aquí. Siempre, siempre. Y que la voz de ustedes siga resonando, no solo aquí, sino fuera de estas paredes, fuera de estas pantallas. Así será. Gracias. A ustedes, amigos que nos escuchan y nos ven, si has llegado aquí hasta este punto del episodio, pues queremos invitarte a compartirlo. Si aún no nos siguen en las plataformas en las que estamos, pues síguenos en Spotify y en YouTube. Y recuerda darle a la campanita para que te lleguen las notificaciones de los nuevos contenidos que vamos a tener. Y además, si eres de redes sociales también, puedes seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, Un Giro Diferente. Nos vemos y nos escuchamos en un próximo episodio. Muchas gracias por el privilegio de su tiempo.